Bueno, muchos venezolanos han perdido la esperanza y decidieron agarrar sus cosas y salir de Venezuela, y hay una estampida prácticamente de venezolanos, una nueva ola migratoria. De eso vamos a hablar hoy con nuestro caminante Carlos Alonso Juárez, que está aquí conmigo en el estudio. Pero primero quiero recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es www.turred.com. Aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Caloyero. La aplicación es Turred, porque por la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Hazle cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Una visita sorpresa que se convierte en noticia. Carlos Alonso Juárez, nuestro caminante, está aquí conmigo en el estudio. ¿Cómo estás, mi amor? Feliz de verte otra vez. La gloria sea para Dios que nos tiene aquí en sintonía. Otra vez que la gente dice que no se odia, se pelea, ¿qué tal? No. Pero ellos no tienen ni idea del cariño que nos tenemos. Así es. Así que estoy feliz de estar aquí en el estudio, que cada vez está más espectacular, y sobre todo porque se siente la energía. Cuando uno entra al estudio de Factores de Poder, sabe a Venezuela desde la entrada, y eso me siento como en casa. Sí, el domingo vino un invitado de un podcast y apenas entró dijo, Dios mío, Venezuela. Tal cual. Y es chévere, te sientes en casa, hay armonía. Todas las personas que trabajan aquí es fabuloso, así que volver a casa siempre es rico. Bueno, mi amor, y vamos a hablar de este tema que pues se veía venir. Digamos que se veía venir cuando los venezolanos tenían en la mente que el 29 de julio ya amanecía otro país. No pensaban que esto iba a tardar, que iba a ser un proceso de ya vamos para 2 meses del día de las elecciones, y pues han agarrado mucho sus mochilas para irse claro, del país. De hecho, han bajado incluso el precio de las propiedades de forma impresionante. Hay gente que se ha ido y ha dejado las casas atrás y no me importa nada. Y casas, ayer estaba viendo una publicación de una casa, una mansión en Oripoto, por cierto que es una zona de Caracas que a mí me encanta, porque es fría, es prácticamente un bosque. Bueno, $140,000 una casa de 6 habitaciones. Que no vale eso. Pero claro, eso en condiciones normales, eso pasa el $1,000,000. Y bueno, con $140,000 aquí en Miami no te compras, pero ni un... absoluto nada. Ni un nada. Y ese es el reflejo de la dictadura, que cada vez se atornilla más en el poder, que, como dice Daniela Faría, esta oposición falsaria y prostibularia realmente es colaboracionista y hace que, en vez de, como dice Daniel, es que lo dice tan claramente, o sea, una bomba de oxígeno. Hoy estaba hablando, Daniel a mí me hace reír demasiado. Hoy venía yo en el carro hablando con Daniel y me decía unas cosas, porque es que es tan crudo para decir las cosas, ¿no? Y que parece chiste, pero es anécdota. Uy, sí. No, y es realidad. Muchas de las cosas que él dice son realidad. Y es tan duro eso justamente porque vamos a empezar con el tema de Brasil. Porque... Sí, que te iba antes de que, porque le dije a Carlos, haces tú el programa. Está en tus manos. El tema de esta, digamos, este guabineo que tiene Petro con el tema de quién ganó las elecciones en Venezuela, el guabineo que tiene Lula, es porque definitivamente ellos saben, son fronteras con Venezuela, y definitivamente saben que esto los va a perjudicar, que si Maduro no se va, estos dos países van a quedar absolutamente perjudicados con la migración. Incluso creo, no recuerdo bien si fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que dijo que ya Ecuador no podía aceptar un inmigrante más y que esta situación iba a complicar toda la región, y efectivamente está complicando la región, y uno de los países complicados definitivamente va a ser Estados Unidos. ¿No? Sí, claro, por supuesto. Es que todos los procesos migratorios desordenados y masivos, cuando huye una población a través del desplazamiento forzoso, va a complicar todo, y eso lo podemos ver con la situación de los palestinos y los israelíes. ¿Okay? Indistintamente de con quién estés de acuerdo. Es una realidad que hay muchísimos refugiados de Palestina que quieren ir a otro lado, pero que lamentablemente huyen de unas bombas que provienen del Estado de Israel en contra de los terroristas de Hamas, y que estas personas inocentes quieren ir hacia la península de Sinaí, hacia Egipto, pero el propio Egipto, que también es un pueblo árabe, que es un gobierno musulmán, le cierra la frontera a sus propios connacionales, básicamente porque son sus hermanos palestinos. Entonces estas personas se quedan presas en medio de la guerra en vez de darle la oportunidad del desplazamiento. Atrapadas. Quedan atrapadas. Pasó
con Polonia. O sea, millones de ucranianos huyeron hacia Polonia, porque es el primer país donde tienes acceso desde Kiev, que es la capital. Pero ¿qué pasa? Ellos están colapsados y con otras alianzas bien organizadas de la Unión Europea desplazaron organizadamente a ucranianos hacia Alemania y países mucho más al oeste como Portugal y España. Pero eso no pasa en Latinoamérica. Los venezolanos estamos desasistidos porque el pueblo venezolano no cuenta con el apoyo interconectado de los gobiernos de la región. Cuando son de izquierdas, todos se unen para decir una cosa. Cuando son de derecha, todos se unen para decir otra. Entonces ahora, como el mapa está mitad azul y mitad rojo, entonces no saben qué hacer. Lo acabas de decir, el presidente Daniel Noboa en Ecuador hizo algunas políticas, y voy a empezar con Ecuador entonces, y es que empezaron a hacer un programa que se llama la Visa Virte. La Visa Virte permite a los venezolanos llegar, como el paro humanitario, por 2 años, permite llegar allá por 2 años y estabilizarte y cambiar tu estatus migratorio. Hasta abril de este año, 95,000 venezolanos aplicaron a la Visa Virte, viviendo ya en el Ecuador. E hicieron otro proceso para regularizar a los demás, que se llama aquiestoy.es. Te metes en Google, colocas estoy aquí.es y vas a tener toda la información. Entonces, hay cerca de medio millón de ecuatorianos, de venezolanos en Ecuador, pero hay cerca de 200,000 ecuatorianos retornados. O sea, no es solamente los venezolanos, es que fueron 700,000 personas, 800,000 personas más en un país de tan solo 15 millones de habitantes. Había muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que te voy a poner un ejemplo, Patricia. Guayaquil y Quito son ciudades que tienen casi exactamente la misma población, 3 millones de habitantes cada una. Diferente clima. Diferente clima. Pues me quedo con Quito, indudablemente, donde viví allí. Cuenca es la tercera ciudad más grande del Ecuador y toda la provincia de la Suay, con todas las pequeñas ciudades alrededor de la metropolitana de Cuenca, es 500,000 habitantes. Es decir, que hay tantos venezolanos viviendo en el Ecuador como la población completa de la provincia, de la tercera provincia más poblada. No es poca cosa. Entonces, la invitación es para que los venezolanos que estén en el Ecuador acudan a la registración que tiene el gobierno de Noboa. Y algo que hay que decir, desde que salió el dictador Correa, los presidentes que han pasado han apoyado a la diáspora venezolana. Y yo les voy a recomendar que por favor me pongan en pantalla a una chica extraordinaria que se llama Bexabeth Jaramillos. Síganla, es @BexaHJ. Esta es una chama activista de los derechos humanos, la conozco, hemos trabajado a la par para poder ayudar a venezolana, y ella ayuda muchísimo y tiene información de la mano. Si vives en Ecuador o tienes familiares o amigos que viven allá, por favor comparte este video para que tengan la información clara y también puedan seguir a Bexabeth Jaramillo. Ahora, como tú bien lo dices, Patricia, los principales países va a ser Colombia y Ecuador. Y Brasil. Sí. Ahora, en Colombia hay 2.7 millones de venezolanos, o sea, casi 3 millones de venezolanos. Pero, ¿y dónde están los colombianos retornados? Si en Venezuela vivían 5 millones de colombianos. Hay cerca de 2.5 millones de colombianos retornados. Hay muchos venezolanos también, o sea, hijos de colombianos que vivían en Venezuela. Que no están registrados como venenoslanos, que no están buscando el TPS colombiano. No están en esos 3 millones. No están. Por eso te digo que también están los retornados. Entonces son cerca de 5 millones más de personas que el gobierno colombiano y el Estado colombiano pues no tiene como, y es una realidad. Bueno, Factores de Poder y El Caminante ha estado en todas las ciudades de Colombia, desde Cúcuta hasta Ipiales y desde Bogotá hasta la selva del Darién. Y conocemos la realidad, hemos estado ahí con ellos. Y ahí el venezolano súper exitoso, que tiene una empresa con dinero bien habido, creyendo en sí mismo, haciendo mucho trabajo, profesores universitarios que enseñan a tantos profesionales colombianos, pero también está el caminante que realmente salió. En estos días rescataron a una gran cantidad de inmigrantes en la isla de San Andrés. Correcto. Que queda en Colombia. Sí, es una isla que está muy al norte y al oeste del Mar Caribe y está muy cerca de Nicaragua. Entonces, eso es una de las rutas de los traficantes de migrantes. Si no se van a través del Urabá antioqueño, que llegas a Medellín y te vas en bus por 8 horas, ya hice esa ruta como 4 veces, y luego de ahí agarras un bote hasta el departamento del Chocó colombiano, que ya es la selva del Darién. Utilizan la ruta que tomas un vuelo desde cualquier ciudad colombiana, Barranquilla, Cartagena, hasta la isla de San Andrés y Providencia, y allí con los traficantes inmigrantes se toman en un bote para dejarlos en Nicaragua.
Y entonces es otro proceso porque estás en alta mar. Y los cambios de botes, porque son como varios botes desde que sales de San Andrés, lo hacen en alta mar a altas horas de la noche, con la marea que puede estar en medio de una tormenta. Tengo registro de personas que se han caído al mar y que no los recogen porque simplemente te caíste. No se pueden detener los traficantes inmigrantes porque viene la guardia. Y si llega a pasar eso, ocurriría como en Trinidad y Tobago, que los saltan al mar a los pobres venezolanos que huyen desde Güiria o desde Tucupita. Entonces, la situación en Brasil está muy parecida a la de Colombia, porque los venezolanos en el estado Bolívar y en el sur de Guárico, Monagas y Anzoátegui les conviene mejor bajar a Brasil. Y en Brasil existe, y a mi criterio personal, según mi experiencia, es el país que mejor y con mayor calidad recibe a los migrantes venezolanos, porque apenas cruzas la línea fronteriza entre Bolívar y el estado de Roraima, te recibe el gobierno federal brasileño con una operación o un sistema que se llama Operación Acogida. Existe. Todavía. Existe. Sí, porque yo pensé que eso ya no estaba después de la migración masiva que hubo anteriormente. Existe y se ha fortalecido. Eso nació en el gobierno de Michel Temer. Se fortaleció por el gobierno de Bolsonaro y lo ha continuado el presidente Lula. Sin embargo, hay rumores y solamente rumores de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, confeso chavista y castrista del Foro de Sao Paulo, pues quiere eliminar la operación acogida, lo cual sería una tragedia incluso para los habitantes de la ciudad de Boavista, capital del estado de Roraima, porque esta operación acogida lo que hace es regularizarlo. Llega el migrante venezolano atravesando toda la gran sabana y atraviesa la línea fronteriza y se presenta ante un funcionario del estado con el acompañamiento del ACNUR y de otras organizaciones. Allí le dan un documento y un seguro social, o sea, el venezolano que está llegando ya está registrado, nombre, apellido, le colocan la huella dactilar, le hacen fotografía y ya puede cotizar al seguro social. Imagínate tú. Es una maravilla. Fíjate que te iba a comentar, estaba buscando la información también aquí precisa. El periodista, el videógrafo de toda la campaña de María Corina Machado, Luis Gonzalo, tuvo que irse del país por la persecución política. Y a mí me llama la atención que pidió refugio en Colombia. Es decir, yo no sé cómo se arriesga a pedir refugio en Colombia porque Petro es un aliado de Maduro. Claro. Y eso a mí me tiene preocupada, pero por eso es que te hablo de esta situación ambigua políticamente y diplomáticamente que hay con Colombia y con Brasil. Porque es una cosa como que y en estos días estaba viendo, creo que precisamente, no sé si fue un programa de Daniel Lara Farías que hablaban de este lleva y trae de Petro, que dice una cosa primero y después dice otra. Claro. Porque el hecho de que un periodista, además alguien que fue tan importante en la campaña de María Corina Machado como Luis Gonzalo. Aparte que es un periodista reconocido. Reconocido, pero además él fue muy importante porque todas esas imágenes impactantes que le dieron la vuelta al mundo las hizo él. Sí. En moto, en Petare. Exactamente. Y él, o sea, la verdad es que ese muchacho, yo siempre lo he admirado muchísimo como periodista. Y bueno, entonces se fue porque también sales de Venezuela, la forma más rápida de salir es vía Colombia. Claro, sobre todo el que está en Caracas. Hay mucho más acceso hacia Colombia que hacia Brasil. Hacia Brasil. Claro. Pero también independientemente de eso, lo que tú estás explicando de Lula que quiere eliminar la operación acogida. La operación acogida. Entonces, porque son aliados de Maduro, porque una de las voces que más, las voces que más gritan que en Venezuela hay una crisis son las voces del exilio. ¿Por qué razón hay tanto venezolano en el exterior si en ese país todo funciona bien? Claro, simplemente eso. Y eso es algo que no quieren hacer. Por eso todavía el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowling, que parece es mucho más un dictador que otra cosa, colaboracionista de Chávez y de Maduro. Absolutamente, porque se beneficia del petróleo. Claro, y se beneficia del ACNUR también, porque el ACNUR a Trinidad y Tobago le da plata. La dictadura narcochavista le da dinero. Entonces él está con Dios y con el diablo. Y los desplazados y refugiados venezolanos solamente son asistidos cuando tiene capacidad Living Water, que es una organización sin fines de lucro, donde yo estuve siendo voluntario con ellos, en Puerto España, en San Fernando. Entonces, siguen los venezolanos huyendo desde Güiria. Siguen los venezolanos huyendo desde Tucupita. Entonces, y esta conversación la hemos tenido incluso en privado. Claro, pero ¿por qué la gente se va para allá si hay tanto problema en Trinidad y Tobago? Bueno, por lo mismo que se van a Brasil y por lo mismo que se van a Colombia. Sí, el acceso. Es el acceso. Porque no te alcanza el dinero. ¿Cómo tú vas de Güiria, que está en el extremo al este de la península de Paria, para Cúcuta? O sea, es imposible. El dinero no te alcanza para comprarte un kilo de carne. ¿Cómo te va a alcanzar para irte a Cúcuta? Eso habla de la desesperación por salir.
sabiendo la realidad que existe en Trinidad y Tobago, Claro. pero existen todavía botes saliendo con refugiados venezolanos hacia Trinidad y Tobago. Y ni hablar que existen todavía que se están yendo hacia la isla de Margarita para luego desde la zona norte de nuestra isla, de la Perla del Caribe, destruida por la dictadura, tomar botes hacia las islas de las Antillas Menores, como Dominica, como Granada, como Martinica, y solicitar refugio allí. Conozco incluso historias que me siguen en mis redes sociales donde han llegado tan lejos como Puerto Rico. ¿De qué estás hablando? Tenemos frontera marítima, pero... Además que ya no hay vuelos para ninguna parte. Ya se suspendieron los vuelos con Chile, por ejemplo. Entonces ya no hay vuelos para ninguna parte. Bueno, para Turquía y Harlem. Exacto. Entonces, si quieres irte para Turquía, perfecto. Si quieres irte para Turquía. O para México. Me imagino que también para México habrá vuelos. Sí. Para Colombia. Hay para Bolivia. Entonces, hay muchos venezolanos que toman vuelos a Bolivia, que es carísimo. Es más caro ir a Santa Cruz o a La Paz. Y a Colombia también. Se han triplicado los precios. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que la comparación, o sea, es más fácil comprar un boleto para Bogotá o para Medellín que para La Paz o para Santa Cruz de la Sierra. Pero los que pueden hacer eso, lo hacen y de ahí toman camino para Chile o para Argentina. Entonces, en Brasil, desde el 28 de julio, el cruce de venezolanos se ha casi duplicado, o más que duplicado, o sea, más del 100%. Por ejemplo, antes del 28 de julio, los cruces en un día podían ser 50, otro día 150, otro día 75. O sea, el promedio de cruce, eso no quiere decir migración, porque muchas personas del Estado Bolívar van a Brasil y se regresan, ¿no? Y se regresan porque van a comprar mercancía que sale mucho más barato comprarlo en reais, que es la moneda brasileña, que comprarlo en bolívares, bueno, en dólares o en gramas de oro. ¿De qué estás hablando? Sí. Entonces, la gente va y viene. Entonces, son más o menos 300 cruces. Pero ahora, con los últimos datos estadísticas de la operación acogida, son más de 700 al día que no retornan. O sea, que van a migrar, que están registrados en la operación acogida para que les digan, vengo a pedir trabajo y vida en este país. Porque ya no están regresando. Entonces pasó de unos pocos a migrar y muchos que van a comprar a un montón de gente que va a migrar a Brasil. Entonces allí la operación acogida los registra. Y luego hay otro programa que se llama interiorización, que no es más que la relocalización de estos migrantes en ciudades y pueblos en el interior de Brasil donde hay fuentes de empleo. Exacto. Entonces, es una cosa maravillosa porque es el gobierno federal, es el ejército brasileño y es la sociedad los civil. locales también, me imagino. Y les conviene, y es mano de obra porque en Brasil, como sabemos, es un país muy grande, es el quinto país más grande del mundo, o sea, es casi tan grande como Estados Unidos, tiene más de 206 millones de habitantes, o sea, no es poca cosa. Pero ¿sabes qué? Algo, Patricia, y es en mi análisis personal, es que la migración masiva se ve tanto en Colombia, casi 3 millones, porque es un país de 50 millones de habitantes. Entonces, si son 3 millones, estamos hablando que, wow, o sea, estamos hablando que casi el 10% de la población. Hay la organización también que tú estás diciendo, pero estás seguro que en Colombia también hay zonas despobladas donde podrían llevar a los inmigrantes. Claro, pero claro. En Brasil sí los distribuyen, pues, según la necesidad. Según la necesidad. Y que pasa algo, ¿qué pasa? Hay muchos cruces fronterizos hacia Colombia. O sea, tienes por Apure, tienes por Norte de Santander y tienes por el estado Zulia. Y la vinculación familiar y cultural es mucho más estrecha con Colombia que con Brasil. Ahora bien, las megápolis de Brasil solamente son 3 y es exorbitante la diferenciación con otras ciudades. Sao Paulo tiene 20 millones de habitantes, ¿de qué estamos hablando? La ciudad. Río de Janeiro tiene casi 12 millones de habitantes y muy de lejos todavía está Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, que tiene 5 millones de habitantes. Las otras son ciudades de 1 millón de habitantes, 1,5 millones, 1,200,000. De hecho, es el país, Brasil, que tiene más ciudades de 1 millón de habitantes del mundo, más que Rusia o más que Estados Unidos o más que Nigeria, que son países superpoblados. Entonces, los venezolanos los están llevando a esas pequeñas ciudades. Pero ¿qué pasa? Si van 500,000 venezolanos a Sao Paulo, se va a notar. Si son 20 millones. Entonces es mucho más fácil. El pueblo brasileño no sabe la dimensión de la migración venezolana, porque Roraima está lejísimo. Y cuando yo hablo con brasileños del sur del país, ellos, Venezuela, dictadura, sí, qué bueno que están viniendo. Claro, porque no lo estás viendo en las calles de Sao Paulo, de Río, de Minas Gerais, de Porto Alegre, sino la gente de Roraima y de Amazonas, es decir, las ciudades de Manaus y de Boa Vista, que sí están viendo ese choque de gente que está pidiendo en la calle, de gente que está robando, de gente que está trabajando y siendo emprendedor. Entonces, sí ven la realidad de la migración venezolana. Y entonces por eso es que definitivamente va a seguir avanzando la migración y ahí es donde yo hago la invitación a que vean este video justo antes de las elecciones. 1, 2, 3, sonido. Ok.
lunes 26 de agosto, así amanece Pacaraima hoy. De afluencia a afluencia, a mi lado izquierdo, es donde se solicita la autorización para pase de entrada a Brasil. Y así amanece el día. Hay afluencia, sí. Hay afluencia. Sigan y compartan esta información. Continúa el flujo de personas hacia el interior de Brasil. Bueno. Sigan y compartan esta información. Ok, es después. Había perfecto. otro video, pero no lo tengo aquí en sistema. Y mírala cómo está eso de colapsado. Ya hay colas, hay personas que duran 2 días en cola, que te lo juro que si ya yo tuviera permiso de salir a Estados Unidos, ya yo estuviera allá, porque lo hemos hecho en Brasil, lo hemos hecho en Perú. Cuando Perú puso el visado, muchísimos venezolanos en Ecuador se quedaron varados y ahí fuimos a entregar alimentos, ¿te acuerdas? También pasó en Chile, cuando Chile Porque puso fue de un visa. día para otro y se quedaron lo que tú dices. Varados, pero el gobierno brasileño no hace eso, simplemente que no se dan abasto, no están poniendo visa y eso no va a pasar, porque igualito si Brasil o Colombia ponen visa, igualito se van a meter por las trochas. Se filtran. Sí, se filtran. Entonces, y aunque la dictadura venezolana cierre la frontera, entonces el llamado es que si vas a Brasil porque estás huyendo de la dictadura, y claro, aquí no estamos invitando a nadie a migrar. Claro. La migración. Es una decisión personal. Sí, exactamente. Aquí, si tú sientes que no estás bien en un país, que la dictadura te persigue y vas a migrar, nuestro deber es informarte para que tomes la mejor decisión. Entonces, si vas a Brasil, por favor, sigue a la periodista y activista de derechos humanos Jessica Moraes. La tienen en pantalla. Estas son sus redes sociales. Ahí la tienen ustedes. Ahí sigan Jessica Moraes. Ella es la encargada de informarte sobre Brasil. Ella es nuestra aliada también. Entonces, tienes en Ecuador a Bexabe y tienes en Brasil a Jessica Moraes. Síguela en sus redes sociales y mantente informado, porque lo que queremos en Factores de Poder es que cada migrante venezolano se sienta acompañado en esta travesía que es muy dura. Y entonces del sur nos venimos para el norte porque la situación es cada vez terrible. Sí. Cuéntame cómo tú ves la frontera, Patricia. Bueno, mira, yo creo que esto se va a complicar si gana Trump las elecciones. Bueno, ya lo ha dicho, esto no es ningún misterio, no es que yo crea, es que lo ha dicho. Porque también, y lo hablábamos Carlos Alonso y yo antes de comenzar la entrevista, la conversación, es muy difícil calificar la migración venezolana aquí en Estados Unidos hoy en día, porque aquí ha habido varias etapas o varias temporadas, vamos a llamarlo así. Sí. Y hubo una temporada terrible, la temporada de Leito, vamos a llamarla. Claro. Yo le decía a Carlos Alonso, y hubo la temporada tuya. Cuando entró Carlos Alonso, y ustedes recordarán cómo estuvimos cubriendo no solamente a Carlos Alonso, sino a sus compañeros que también habían entrado por la frontera al mismo tiempo. Bueno, todos están haciendo una vida bonita aquí en Estados Unidos, todos están trabajando, no se conoce de delitos cometidos por esa temporada, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Después vino por eso es que yo creo que esto no fue casual. Yo creo que fueron enviados por el régimen. Y yo siempre recuerdo la frase de Diosdado Cabello: por allá les va a llegar la brisita bolivariana. Que es la temporada de Leito, está la temporada del Tren de Aragua, que se metieron por esa frontera, pues no hubo filtro. Y entonces la migración venezolana quedó marcada por eso, lamentablemente. Yo lo que creo es que la migración que viene ahora, para nada va a ser la temporada como la de Leito, sino más bien gente frustrada que sintió que esperó hasta el último momento y las cosas no cambiaron en Venezuela y va a intentar entrar ahora a Estados Unidos a hacer una nueva vida. Bueno, y será positiva esa migración, pero va a ser seguramente estimada como la última que nos marcó tanto, la de los delincuentes y malandros que entraron por esa frontera. Es que mira, sin duda alguna que en todos los procesos de migración masiva hay gente buena y gente mala. Bueno, pero si vamos a ver de una migración, y me voy a ir 500 años atrás,
¿Qué hizo la reina española? Pues mandó junto con Colón, no, mandó eruditos. Exacto. Mandaron a los presos que decían, sácame la escoria que tengo aquí en el Reino de España y llévatelo para allá a Lo que hizo Cortamonte. Fidel Castro con el Marielito. Entonces, vámonos más para acá. Lo hizo hace 50, 60 años Fidel Castro con el Marielito. Muchos cubanos de bien vinieron, pero también soltó la escoria de las personas malas nacidas en Cuba. No me gusta decir que los malos cubanos o los malos venezolanos, no. Personas malas que nacieron en fulano de tal país. El Tren de Aragua se filtró hacia Latinoamérica porque los procesos de registración migratoria son mucho más endebles y las fronteras son mucho más permeables, como pasa en Europa. Pero, ¿qué ocurre en Brasil? En Brasil, la persona que llegue, sea malandro o sea la Madre Teresa de Calcuta, es registrada. Entonces, las tasas de delincuencia en Brasil es mucho más baja porque inteligentemente están registrando a las personas. ¿Cómo es que yo estuve muchas veces transitando entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Ecuador, entre Venezuela y Perú, entre Venezuela, haciendo toda la ruta del caminar entre Venezuela y Panamá, y yo entré de manera irregular y de manera regular? 1.000.000 de veces, a mí nadie me dijo nada, ¿ok? Claro, yo soy una persona buena, indudablemente, pero otros no lo son. ¿Cómo es posible que yo estuve 3 meses en una cárcel de inmigración acá, que lo vivimos en vivo contigo, Sí. y todos mis compañeros que conocí en la cárcel, 3 meses, hubo gente que duró 6 meses, es el momento No, más... hay gente que estuvo 8 meses. Y con Gente que una estaba carta esa enferma. una vez lo vimos, gente Sí, enferma, todo. el trabajo extraordinario que hizo Edinson Sí, Calderón. señor. Sí, señor. Y Honora era su trabajo hermoso que hizo. Pati, es lo más horrible que yo viví en mi vida. Estar preso siendo inocente. Porque mucha gente me dice, sí, pero que tú y todos los demás marginales, porque así nos dicen a todos, ¿ok? Generalizan, hicieron algo ilegal. No, hicimos algo legal, porque yo tengo el derecho de pedir asilo político donde quiera. Ahora bien, yo sé que hay una ley federal en Estados Unidos que es, no puedo cruzar una frontera de manera irregular. Y yo cumplo una pena. Y yo estoy sentenciado. Y yo tengo que argumentar porque Estados Unidos me dijo, después de 3 meses investigándote, te vamos a dar un parol para que salgas y defiendas tu caso afuera. Porque vimos que no eres malo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos leitos que entraron, pero duraron 2 días ahí, 2 días, pasaron. ¿no? Y eso fue, por eso te digo, en la temporada en que entraron ellos fue que se facilitó la cosa en inmigración de una manera que el abuso y el uso de ese facilismo que dio inmigración en Estados Unidos, lo que hizo fue, lamentablemente, afectar la seguridad de este país. Claro, sin duda. Porque ya sabemos de los 2 que están presos porque mataron a una muchacha. Y ahora el tema de Leito. Entonces, porque ahora no hay deportaciones a Venezuela, que es lo que también está sufriendo el muchacho Que está en Samoa Americana. Que está en Samoa Americana. No hay deportaciones a Venezuela, entonces a Leito lo metieron preso por todos los delitos que cometió, pero ahora tienen que ponerlo en libertad, porque entonces tampoco, lo metió preso migración para hacer el proceso de deportación. Como no hay deportación, lo tienen que poner en libertad. Pero si cometió un delito, ¿por qué no lo procesan y va a la cárcel? Bueno, porque suponte tú que ya lo procesaron o ya pagó lo que iba a pagar, o no sé cómo es el cuento, pero el hecho es que está por salir en libertad, para que sepa. Bueno, pero entonces la culpa de eso, Patricia, perdóname, somos nosotros. Porque entonces sale el imbécil ese y todos los medios de comunicación, todas las cuentas de noticias, no sé qué. Producir lo que dice Leito. Exactamente. Entonces, en vez de producir a la migrante venezolana que hace globos en Tulsa, Oklahoma, en vez de poner a la señora que está en Nueva York vendiendo empanadas, que ahora tiene su local, ¿por qué no poner a periodistas como tú o hablar de gente importante que realmente está transformando este país, haciendo las cosas buenas? Entonces, nosotros promovemos los humanos. Entonces, justamente, entre muchas cosas que han pasado malas aquí, es que nosotros no solamente, yo no quiero que nos victimicemos, pero las cosas malas que han hecho son menos. O sea, habemos cerca de 600.000 venezolanos. Las cifras dicen que son 400.000, otros dicen que son 700. Yo creo que estamos cerca de 600. Pero ¿aquí en Estados Unidos? En Estados Unidos. Bueno, yo creo que somos más. Claro, pero las estadísticas oficiales entonces dicen que son 400, 500.000. Esas son imagínate, del último censo que yo no me acuerdo ni cuándo fue. Sí, somos muchísimos. Somos mucho más. Ahora, pero la mayoría estamos haciendo lo correcto. La mayoría. Son pocos. Definitivamente. Los buenos somos más. Y eso no me parece que sea un eslogan cliché. Pero también los hispanos y latinos en general sufrimos muchísima discriminación en este país y lo vimos con el caso de Gregorio Mundaray, este joven venezolano que mantuvo la calma
para poder... Mientras lo insultaban. Mientras lo insultaba. Pero sabes que le cerraron el negocio al tipo, ¿no? Claro, qué buena noticia. Sí, qué buena pero noticia. no se lo cerraron por lo que la pasó, agresión, porque... sino que investigaron. El asunto es que primero vean el video y después que vean el reportaje les cuento por qué cerraron el local de ese xenófobo. Estoy con Gregorio Amundaray, el joven venezolano que ha sido humillado y violentado. Learn English. Eso es lo que me está diciendo, Learn English. This ain't your country. This ain't your country. Por un estadounidense al decirle que no habla inglés y que por eso tenía que irse de su país y que no podía seguir trabajando haciendo delivery. Él hace delivery con su moto por todo Washington, D.C. ¿Es primera vez que te pasa este tipo de asunto con xenofobia, con odio hacia tu persona? Sí. Learn English. ¿Por qué no lo golpeaste? ¿Por qué no respondiste? No, porque yo pensé, primeramente pensé en mi familia. Yo vine para este país, fui a trabajar. Como le digo, los buenos somos más. Yo vine para acá, fui a superarme. Pero ya va, los pongo en contexto, porque esto es una cadena de bendición donde tú también vas a poder dar amor. Así que quédate hasta el final para que sepas cómo. Todo empezó con la denuncia pública que hizo Carlos Eduardo Espina a favor de ayudar a este joven venezolano. Por lo cual escribo en sus comentarios que quiero ayudar al chico y muchos de sus seguidores se unieron a la causa. Pero decidí escribirle al DM y aunque entiendo que a los influencers les cuesta mucho contestar, me pasa a mí que soy cualquier loco y que apenas tengo 130,000. Imagínate a él, que es muy importante y que tiene millones de seguidores. Pues no, me respondió, conversamos y hasta me dio el número de Gregorio para poder contactarlo. Gregorio, ¿cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos? 2 años. ¿De qué parte de Venezuela eres? Caracas, Venezuela. ¿Cuándo migraste tú de Venezuela y a dónde te fuiste? Migré en el 2017 ¿A dónde te fuiste? para Perú. ¿Cuánto tiempo duraste en Perú? En Perú duré aproximadamente como 2 años, 3 años. ¿Y cómo hiciste para llegar desde Perú hacia los Estados Unidos? Mochileando como todo por el Darién, ¿Como un caminante? como un caminante. ¿Cuánto duraste por la selva del Darién? En el Darién duré 7 días. ¿Cuánto tiempo atravesaste de toda Panamá hasta llegar a los Estados Unidos? Toda Centroamérica, que es más difícil Centroamérica y México que la selva del Darién. 1 mes. Lo más duro fue las noches lloviendo, durmiendo bajo carpa. En México lo más difícil fue no tener papeles para poder pasar todas las policías, todos los retenes y todo eso. También conocí a Roy, otro migrante venezolano que ha sufrido discriminación a la hora de trabajar como repartidor en Washington, D.C. Roy es el mejor amigo de él que también viene de Perú, migró de Venezuela a Perú, de Perú se fue a Chile, de Chile se vino a los Estados Unidos y está acompañada con Mayra Zulbarán de la Fundación Casa de Venezuela. ¿Qué es lo más difícil de trabajar de delivery aquí en Washington, D.C.? El tráfico, los carros son muy peligrosos. Te dice que tienes una niña que vive en Venezuela. ¿Qué edad tiene? Mi hija tiene 2 años. Sí. ¿Esperas traerla, tener contigo acá? Con los favores de Dios, si Dios me lo permite, inmediatamente sí. Gregorio también me habló de las razones por las cuales salió de Venezuela, de esa dictadura genocida que oprime a toda una nación. Me comentó de la xenofobia que sintió en el Perú y que nunca pensó que también la viviría en el país más libre del mundo. Brother, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás trabajando? Porque tengo miedo, porque las autoridades me dijeron que no trabajara por ese sector. Entonces, en ese sector es donde me llega más pedidos a mí. Entonces, ¿cómo trabajo? Si en ese momento, en el momento que pasó el incidente, el teléfono se rompió. O sea, la persona que te agredió, que te violentó, ¿te rompió el teléfono también? Sí. ¿Se hizo responsable la persona o el establecimiento? Ok, entonces yo necesito de la ayuda de todos ustedes. Gregorio es un venezolano que le está echando bolas a la vida y lo único que necesita es un teléfono. Yo te voy a donar $100. Los primeros $100 te los voy a donar yo. Ahora necesito que tú me ayudes. ¿Puedes ayudarme para comprarle un teléfono a Gregorio para que siga trabajando? Allá está su moto. Allá está su moto. Pero no puede trabajar porque no tiene el teléfono. Puedes donar, trabajas en una empresa donde venden teléfonos. ¿Qué puedes hacer? ¿Eres una empresa? Puedes ayudar a Gregorio a seguir trabajando porque no fue su culpa. Así que cuento contigo para ayudar a Gregorio, a su familia y a cualquier otro caminante que necesite de nuestra asistencia porque lo está haciendo bien y no vamos a permitir que nadie agreda a los migrantes. Te montaste en esa moto. Y él le dijo a todos los demás periodistas que no, gente muy importante y reconocida en este país en español y en inglés, pero cuando fui con él hubo una conexión hermosa y yo creo que
No voy a decir que es un don que Dios me dio, porque es como demasiado, ¿no? Pero es como que, chamo, yo soy caminante también. O sea, es como que Claro, tú eres sí. uno más, tú eres como yo. Entonces yo le digo, marico, vamos a montar una moto. Dale, pues, móntate, dale, pues, sí va. Así. Y el amigo fue el que dijo, pero le he dicho que no a todo el mundo. Y él me dijo, no, chamo, es que tú eres venezolano y eres mi gente y no sé qué. Entonces, claro, pero hay otros venezolanos que lo han entrevistado. Entonces me siento halagado de esa conexión con los caminantes. Por Claro. eso es que no me voy a cansar de defenderlos. Nunca. Y ese va a ser mi trabajo hasta que haya libertad y democracia, que ya no existan caminantes. Y de ahí para allá, pues nada, me pongo a cuidar gatos, no pasa nada. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Cóntale que no te los comas. Ay, no quiero hablar de eso porque de verdad No te que comas los gatos. hay una historia con tema de los haitianos. Y Patricia, justamente después de eso, pues hicimos la recaudación de fondos. Hay gente que se ha manifestado que quiere seguir Para el donando celular de- para el celular, de porque Gregorio. él recibió una donación de Carlos Eduardo Ospina en efectivo, pero justamente él estaba reuniendo para un proyecto y no puede trabajar. Entonces, bueno, pero ¿por qué si recibe una donación no puede recibir otra? Él está ayudando y él está haciendo la imagen de algo trascendental que va a ir más allá, Patricia. Entonces, si las personas quieren donar $50, $100, comunícate conmigo en Carlos Alonso Juárez, o si quieres donarlo porque tienes un teléfono viejo, a lo mejor no hace falta. Yo le dije, yo le doy mis $100. Bueno, pero si tú tienes el teléfono, que un iPhone que ya no usa, un Samsung, Sí. y está en buen estado, y es un teléfono que sirve para darle la pela, envíamelo por Zoom y se lo damos a Washington, D.C. No pasa nada. Ahora bien, justamente ahí hablamos en ese momento con la periodista Patricia de Lima, una venezolana en Washington, D.C., que trabaja en la emisora El Sol 107.9 FM, con un programa que se llama el Morning Show con, ya va, que el pan es salvadoreño, con el Chepe el Caballito. Allí, al día siguiente de esta entrevista que yo le hice, fuimos ayer, me dice, Carlos, vente, tráelo, yo quiero hablar con él, a ver qué más podemos hacer. Fuimos a la entrevista de la radio en Washington, D.C., y hablamos del celular, pero también hablamos de la posibilidad con una idea de Mayra Sublarán, de la Casa de C Venezuela, de, oye, tenemos que hacer algo para que nuestros motorizados aprendan inglés, porque es importante. Bueno, chama, te cuento que estábamos dando la información y hubo una llamada después de hacer esa petición, y la primera llamada que sonó lo van a escuchar ahorita. Así que rueda videotape. Cuando no hay tiempo en Chile, en Venezuela me dio la mano, me siento identificado, fui un migrante en Venezuela, fui un migrante en este país, soy nacionalizado y he podido lograr el sueño americano. Yo soy un dueño de la escuela al lado, el colegio al lado de inglés. No sé dónde está este muchacho, pero está en el área, y ese imbécil que le dijo eso de Learn English, venga a mi colegio, yo le regalo un curso completo. Oh, wow, qué bendición, muchísimas gracias. Gregorio está aquí con nosotros. Puedes hablar con Gregorio en este momento. Sí, entonces, de verdad, entre todos hay que hacer una mano lava la otra, las dos lavan la cara, y la verdad es que esto que le sucedió a él me puede seguir sucediendo, también que tengo un equipo de gente que esté ayudando. Bueno, yo no entendí muy bien. Sí, pero no importa, te lo traduzco. Quería que vieran en imágenes la alegría que sentimos allí, porque después de hablar de la experiencia del chico y de que queremos que puedan aprender inglés, llamó un empresario chileno migrante en Estados Unidos, que es el dueño de la escuela de idioma inglés más importante de toda el área metropolitana de Washington, D.C. Cállate la boca, ¿de qué estamos hablando? Y resulta que el tipo fue migrante en Venezuela. Llegó en los 80. Su primera migración fue a Venezuela, y estando en Venezuela durante 7 años trajo a su familia. Tanto así que su hermano se casó con una venezolana y tiene sobrinos venezolanos y todavía viven en Venezuela. Él pasaron muchos años, llegó a los Estados Unidos y empezó desde cero. Como empezó en Venezuela, también lo hizo en Estados Unidos, y ahora es el dueño de esta escuela espectacular, y fue la primera llamada y dijo, yo le voy a regalar una beca. No voy a decir el nombre del señor ni la escuela porque él me lo pidió, él no quiere salir en pantalla, no le importa. Él está tan agradecido de las puertas abiertas que sintió en Venezuela cuando por una situación económica migró a nuestro país y le abrimos la puerta. Bueno, yo no había nacido, pero mi gente, tú, mi mamá, le abrieron las puertas. Sí, bueno, es que tú dices, no, que un chileno, yo conocí un chileno en Venezuela, hay un ecuatoriano, yo también conocí un ecuatoriano, o sea, en Venezuela, De en todo. las Naciones Unidas. Total, Todo. total. Todo. Y ahora este señor le va a dar la beca, le regaló la beca a Gregorio para que hablara inglés. Entonces las bendiciones para él y su familia pueden seguir llegando. ¿Por qué tenemos que quitarle una bendición? Que siga lloviendo, porque esa Claro. bendición se va a multiplicar. Después de esa llamada en vivo, yo hablé con el señor y estamos coordinando. No puedo
decir todo lo que quiero decir, adelantar las cosas porque estamos en comunicación, pero el deseo en nuestro corazón es poder hacer un plan donde con las empresas privadas venezolanas, con esta empresa privada que es una academia de inglés y con la ciudadanía en Washington DC, la Fundación Casa de C Venezuela con Mayra Zulbarán, podamos bendecir a muchísimos motorizados, no solamente venezolanos, también mexicanos, peruanos, colombianos, cualquier hispano o latino que necesite aprender inglés y que esté trabajando de delivery. Entonces, creo que la misión, como la hemos hecho en Latinoamérica, la vamos a seguir haciendo en Estados Unidos y donde quiera que un caminante la necesite. Pero te voy a decir una cosa, es una gran valentía de inmigrantes como Gregorio, no hablar inglés y ponerse a trabajar de delivery. Claro. O sea, hay que ser muy valiente porque hay gente que no se atreve porque no maneja el idioma, no se atreve ni siquiera a venir a Estados Unidos porque no maneja el idioma. Bueno, no sé si ven en pantalla aquí, ahí se ve, ahí está el Uber, ¿no? Ajá. Yo salgo del estudio y me pongo a hacer Uber aquí en Miami para tener la gasolina para irme para Atlanta. Ajá. ¿Qué te voy a decir con esto? Que lo que tú dices es muy cierto, porque cuando yo empecé a trabajar aplicaciones no podía ser Uber Driver, sino Uber Eats, porque el tiempo de la licencia no me lo permitía, tenía que estar 1 año con la licencia. Y es duro cuando tú estás leyendo algo en inglés, Patricia, me pasó. Claro. Que no entiendes una papa y cuando te entras a una casa, en una dirección, y muchos de los que me están escuchando han hecho eso, que te dan la dirección de la casa y tú, ¿cómo carrizo llego a ese edificio o a ese departamento? Porque no entiendo nada. Hay que ser muy valiente para hacer todo eso. Y hacerlo bien. Y mujeres que se dedican aquí a hacer Instacart, a Amazon Flex. Sí. Total. La verdad que yo admiro muchísimo eso. Yo conocí en Atlanta a una seguidora mía que casualmente fue una situación muy bonita, ¿no? Y ella estaba con su muchachito, estaba con sus 2 niños trabajando. Y yo le pregunté, mira, ¿y eso no te causa problemas con la autoridad? Me dice, no, porque los niños están en su silla. O sea, tenían su silla correcta, ¿ok? Están en la parte de atrás, pero, ¿sabes? Y entonces un niño le tenía la tableta, el más grandecito, el otro tenía los jugueticos. Y ojo, los niños estaban resguardados adentro con la calefacción. Pero en ese momento, en este invierno, que la temperatura en Atlanta llegó a menos 17 grados centígrados, que fue terrible, esa mujer y yo a las 4 de la mañana, 3 de la mañana con los guantes y metiendo las cosas, ¿sabes? O sea, yo la vi y yo decía, wow, esta es la mujer latina, esta es la mujer hispana, así, echada para adelante, guerrera, chupando frío a las 3 de la mañana con sus niños allí, porque ella está clara que esto es transitorio y que va a pasar el momento y va a poder descansar tranquila con un mejor trabajo en mejores circunstancias. Entonces, el aplauso de pies para mujeres como tú que nos inspiran a todos nosotros los hombres. Bueno, yo la tuve más fácil quizás. Yo siempre cuando veo estos casos digo, bueno, aunque siempre es difícil, y sobre todo cuando yo llegué aquí, ya hace 19 años, eran muy pocos los venezolanos, y la soledad era mucho más grande. Ahora tú llegas, a donde llegas hay venezolanos. Es otra cosa, a donde claro. estás hay venezolanos y no te sientes solo. Pero fíjate que tú llegaste hace 19 años, como muchos venezolanos llegan a Trinidad y Tobago, porque tú saliste en un bote. En un bote, así es. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ninguna, Patricia. Sí. Tú también arriesgaste la vida. Tú también estuviste a punto de morir en alta mar, en un mar picado. Como muchos venezolanos arriesgan su vida en busca de la libertad. Así que no menosprecies tu esfuerzo. Pero yo digo, el paso por el Darién, qué fuerte es. Eso horrible. Es muy fuerte. Horrible. Y eso yo creo que hay que registrarlo en un documental en algún momento, una película, algo para... y tenemos... ¿Sabes qué? El otro día estuve en el Museo de la Memoria Cubana. Digo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Total. Nosotros ya tenemos que empezar a recoger nuestra historia y a plasmarla en un museo. Como hacen los hebreos, los judíos. Claro, y que no se olvide lo que hemos vivido, porque entonces, una vez que llegue la democracia se nos olvidó todo lo que pasamos, se nos olvidaron los muertos, la gente que se quedó en el Darién y que no llegó a cruzarlo, o sea, ¿no? Y no solamente es nuestra historia como venezolanos, sino también que esto forma parte de la humanidad. Nuestro deber es decirle a la humanidad entera lo que significó el comunismo para los venezolanos y en sus defectos para toda América, incluso Europa, porque esta tragedia tiene tantos tentáculos. ¿Cómo es posible que yo en Trinidad y Tobago o en Guyana, ¿te acuerdas cuando me entraron a golpe, que me quisieron secuestrar y que me mandaron a un hospital? Pues la dictadura. ¿Cómo es que en Colombia me buscaron en Bogotá? Y a mí, con muchísimos más, líderes sociales, activistas de derechos humanos, periodistas, el ciudadano común. Tenemos que hacer eso, tenemos que registrarlo. Y uno de mis grandes sueños, Patricia, es poder hacer eso, hacer una gran exposición en cada ciudad. Y no solamente recordárnoslos a nosotros, porque tenemos memoria de pez, los venezolanos, sino también hablarlo con el otro inmigrante de
de la India, el inmigrante de Colombia, el inmigrante de Reino Unido, que vive aquí, el estadounidense. Esto es lo que hemos pasado y esto es lo que somos, porque somos mejores ahora, aunque la gente diga lo contrario. Somos mejores ahora, Patricia, porque estamos viendo la importancia de la libertad y la democracia y del amor y la compasión que quizás no tuvimos en Venezuela, y ahora cuando vemos un hermano en una situación difícil es imposible no hacer algo. Ahora, por el que tú no conoces, haces lo más mínimo para bendecir su vida. Por eso es que creo que somos mejores. Así es. Bueno, mi amor, gracias. Esta conversa estuvo muy sabrosa. Espero que ustedes también la hayan disfrutado y con esto me despido. Gracias, mi amor. Te quiero.